creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nuevamente, como cada semana, nos reciban a través de Radio Koinonia en sus hogares, en sus automóviles, cuando van de regreso a casa, quizá estén saliendo de misa, quizá regresan a su casa de un día de paseo. Nos da mucho gusto que podamos compartir esta hora de estudio, de reflexión sobre las claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Como saben, nos escuchamos cada semana por Radio Koinonia en el 800 AM de su radio, y estamos para comunicarnos con ustedes, para platicar con ustedes, escuchar sus comentarios o sus preguntas en el 608-3652. Es el número de teléfono al que ustedes pueden llamar para dejarnos sus preguntas, sus comentarios, a las que daremos respuesta en el siguiente programa. Hemos venido tratando durante estos últimos domingos el tema de Jesucristo como una de las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque queremos acercarnos, después de la reflexión sobre Jesús de Nazaret, a la persona del Espíritu Santo. Los últimos domingos los hemos dedicado para ir sentando algunos antecedentes sobre cómo es que la comunidad cristiana va poco a poco a lo largo de los siglos expresando de la manera más precisa posible su fe en Dios. Su fe en Dios que comparte con la tradición judía en un Dios monoteísta, en un Dios personal. Es decir, Dios no es una fuerza, Dios no es un poder, Dios no es un dinamismo, Dios no es el universo, Dios no es una energía, Dios es un ser personal. Es decir, es un ser que tiene una inteligencia, es un ser capaz de amar, de conocer, de compadecerse, como nos ha enseñado Jesús, de sentir misericordia por nosotros, de amarnos, de preocuparse por nosotros, de estar al pendiente de nosotros. El Dios de los cristianos es un Dios personal, y Jesús nos ha dicho que este Dios personal es Padre primero que nada. Dios es Padre. Entonces Jesús mismo nos ha revelado la persona del Padre y ha tratado de expresar de muchas maneras, sobre todo a través de sus parábolas, a través de su persona, de su manera de vivir, de sus gestos, de sus acciones, de su cercanía con la gente. Ha querido darnos a conocer que es un Padre bueno, amoroso, que es un Padre que está atento a nosotros. Dios es Padre, es una persona, la persona del Padre. En Dios hay una persona, y esa es la persona del Padre. A diferencia de otras propuestas, ¿verdad?, que hablan de un Dios energía, que hablan de un Dios impersonal, que hablan de un Dios fuerza, poder, pero que no tiene las características propias de una persona. Así que los cristianos hemos heredado de la tradición judía este Dios personal, esta fe, esta conciencia, esta certeza de que Dios es un Dios personal y que por lo tanto es un Dios que se comunica, es un Dios que sale al encuentro del hombre, es un Dios que busca dialogar con el hombre, es un Dios que viene a buscar al hombre, es más, ¿verdad? Viene a buscar al hombre. Es un Dios personal que expresa su amor, su preocupación, su misericordia. Y este Dios personal, este Padre, tiene un Hijo
al que nosotros hemos conocido con el nombre de Jesús de Nazaret. Lo hemos conocido gracias a que se encarnó y al encarnarse aparece en medio de nosotros, y en medio de nosotros lo hemos conocido como un hombre que nació en un pueblo, que tuvo un nombre, Jesús de Nazaret, que nació en el pueblo judío, que compartió, como ya lo hemos dicho en los últimos programas, nuestra realidad humana. Pero este Jesús de Nazaret que comparte nuestra realidad humana, es también el Hijo de Dios. Así que si nosotros nos preguntáramos quién es Jesús de Nazaret, los cristianos afirmamos de manera precisa, de manera tajante, pudiéramos decir, sin lugar a dudas, sin vacilación, que Jesús es el Hijo de Dios. Si nos preguntaran qué es Jesús, nosotros podríamos responder que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Y así respondemos a la pregunta sobre Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que en cuanto que es el Hijo de Dios, ha sido engendrado por el Padre. Como decíamos la semana pasada, comparte la misma naturaleza divina del Padre. En cuanto que es Dios como el Padre, es igual a Dios. Es totalmente Dios, es plenamente Dios, es perfecto Dios. Pero Jesús, que es el Hijo y que es el Hijo y este Hijo es Dios, por la encarnación, porque Él, obedeciendo a su Padre, por amor a su Padre, por amor a nosotros, quiso venir a vivir con nosotros, se encarnó, asumió una naturaleza humana como la nuestra, y entonces podemos decir que es hombre como nosotros. No le falta nada de todo aquello que podemos poner en la definición del hombre, no le sobra nada tampoco, es verdadero hombre. Porque tiene una carne como la nuestra, insistíamos un poco hacia el final del programa anterior. Tiene una carne como la nuestra, tiene una inteligencia humana como la nuestra, una voluntad humana, un alma humana, y desde luego que tiene también un corazón humano. Tiene un corazón humano que le permitió amarnos como ser humano, que le permitió mostrarnos el amor de Dios con ese corazón humano que él tenía, y su inteligencia, su razón humana le permitió comunicarse con nosotros de manera tal que le pudiéramos entender, que pudiéramos captar su mensaje, y también pues una carne humana para que nosotros lo pudiéramos ver, y los apóstoles pues lo pudieran tocar, pudieran convivir con él y se dieran cuenta que era efectivamente un ser humano con una carne humana. Así que hemos tratado de dejar claro esta fe cristiana, esta fe nuestra sobre Jesús de Nazaret. Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que lo hace tan especial, tan diferente. Esto es lo que le permite a Jesús de Nazaret poder proponerse como el camino que nos lleva al Padre. Esto es lo que hace que Jesús de Nazaret diga que nadie puede salvarse si no es por Él y a través de Él. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es que Él puede proponerse como norma de vida para todos los seres humanos, como ejemplo de vida para todos los seres humanos. Sin excepción, todos los seres humanos estamos llamados a ser como Jesús. Y Jesús nos lo ha dicho, ¿verdad? El que quiera salvarse, que venga en pos de mí. El que quiera llegar a la casa del Padre tiene que ser a través de mí. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie lo puede decir esto, solamente Dios. Y nadie puede exigir
una obediencia radical, nadie puede exigir un seguimiento radical como lo exigió Jesús. ¿Por qué lo exigió? ¿Por qué podía exigirlo? Porque es el Hijo de Dios. Así que este Jesús es el Hijo de Dios, y siendo el Hijo nos ha podido salvar. Y este Jesús, siendo el Hijo de Dios, se ha podido comunicar con nosotros gracias al cuerpo. Lo que sabe de su Padre Dios, lo que conoce de su Padre Dios, lo que le ha escuchado a su Padre Dios, Él conoce la voluntad de su Padre Dios, nos lo ha podido dar a conocer porque tiene un cuerpo humano como el nuestro. Y nosotros, teniendo Él un cuerpo humano, somos capaces o hemos sido capaces de escucharlo, de oírlo y de verlo. Así que creo que nos ha quedado pues de alguna manera claro quién es Jesús de Nazaret. Es el Hijo. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. Y esto lo tenemos que afirmar todos los cristianos. ¿Qué es? Es Dios, completamente Dios, verdaderamente Dios, totalmente Dios. Comparte la misma divinidad que su Padre. ¿Qué es Jesús? Es hombre, comparte nuestra humanidad gracias a que nació de una mujer, se encarnó en el seno de una mujer. Mis amigos, vamos al primer corte de nuestro programa. Vamos a identificar la estación y regresamos en unos segundos más para continuar con este tema tan interesante que nos va aproximando ahora a una nueva persona, la segunda persona de la Trinidad. En unos segundos regresamos con ustedes. No se vayan. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Tu Iglesia Católica te acompaña. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Este mundo ideal, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza te dará. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, es así entonces como la comunidad cristiana ha expresado su fe en Jesucristo. Ya en los programas anteriores veíamos cómo a partir del mensaje recibido de parte de los apóstoles, la comunidad cristiana estableció esta relación tan especial y tan profunda con Jesús que llevó a la comunidad cristiana a reconocer a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor, como el Hijo de Dios. Y por eso, le rezaban, le pedían, lo invocaban, actuaban los apóstoles en su nombre,
enseñaban en su nombre, en fin. Es decir, la comunidad cristiana cree en Jesús de Nazaret y con el correr de los años tiene que llegar a una expresión precisa de esta fe que ellos tienen. No es que la comunidad cristiana haya divinizado a Jesús. No porque la comunidad cristiana en un momento dado, en los primeros siglos, siglo IV, haya expresado que Jesús era el Hijo de Dios, signifique que la comunidad cristiana hizo a Jesús Hijo de Dios, o que la comunidad cristiana divinizó a Jesús, o que la comunidad cristiana elevó a Jesús a la categoría, a la categoría de Dios. No nos confundamos, porque luego algunas sectas, algunos programas de televisión, algunos programas de radio, algunos no creyentes, algunos libros, nos han querido confundir y nos han querido hacer creer que Jesús fue simplemente un hombre, pero que con el correr de los siglos los cristianos lo divinizamos y le pusimos el título de que era hijo, de que era Dios, y le empezamos a rezar. No, las cosas no sucedieron así. Se da primero la fe de la comunidad gracias a lo que Jesús le reveló a los apóstoles y gracias a lo que los apóstoles nos enseñaron. La fe de los cristianos antecede la expresión precisa de que Jesús es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, Dios como el Padre y hombre como nosotros. La comunidad cristiana dice esto, expresa esto, pero porque ya lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque Jesús se lo ha revelado. Entonces, estemos atentos, no nos confundamos y no permitamos que nos confundan. No somos nosotros los cristianos, no hemos sido nosotros los cristianos los que divinizamos a Jesús, como si Jesús hubiera sido un simple hombre, muy buen hombre, muy capaz, muy sabio, muy santo, muy amable, muy amoroso, y que luego los cristianos con el correr de los siglos lo convertimos en Dios y le dimos el título de Hijo de Dios. Que no nos confundan. Ahí están los escritos del Nuevo Testamento y ahí están los escritos de autores cristianos de los primeros siglos, que si nosotros podemos consultarlos, que si nosotros podemos hacer uso del internet, lo podemos consultar en el internet, si buscamos santos padres, si buscamos patrología, si buscamos patrística, y ahí nos van a dar autores cristianos de los primeros siglos que hablan precisamente de la fe de los cristianos, antes de que los cristianos en el siglo IV afirmaran de manera precisa, con palabras muy precisas, con un lenguaje muy preciso, de que Jesús era el Hijo de Dios. Así que primero está la experiencia, primero está esta fe de los cristianos y luego viene la expresión. Decimos nosotros en un lenguaje un poco técnico, la definición dogmática. Pero la definición dogmática, la expresión de fe, se da. ¿Por qué? Pues porque la fe antecede a esta expresión, a esta definición dogmática. Una vez que la iglesia, que la comunidad cristiana, una vez que los cristianos han podido profundizar en aquello que en un principio no pudieron comprender del todo, han podido profundizar motivados por muchas circunstancias, pueden ahora precisar. Bien, pero en la comunidad cristiana hay también otra experiencia. En las comunidades que se fundan gracias al anuncio del Evangelio, hay también una experiencia nueva. Los cristianos desde el principio tienen la experiencia del Espíritu de Dios. Hay algo, hay alguien que está actuando con ellos y en medio de ellos. Hay una acción distinta de Dios, hay un poder de Dios, hay una presencia de Dios en medio de los cristianos que ellos experimentan. Lo experimentan en sus asambleas, lo experimentan en sus reuniones, en su oración,
Lo experimentan en su corazón cuando sienten el amor a Dios, el amor a Jesús. Lo experimentan en su corazón cuando sienten el deseo ardiente de ir a hablarles a otros sobre Jesús. Sienten que hay alguien que los acompaña y que los hace fuertes en su fe, que los llena de valor, de fortaleza para poder enfrentar a quienes los persiguen, a quienes los quieren matar, a quienes los aprenden, a quienes los crucifican. Hay alguien que los fortalece. Hay alguien que está actuando en medio de ellos y que les permite amarse unos a otros. Un amor que no nace simplemente de su corazón, ¿verdad? Un amor que va más allá del amor humano. Un amor que va más allá de las simpatías. Un amor que va más allá de me cae bien, sino que es un amor que viene desde el cielo, que viene desde fuera, que no pueden explicarse simplemente como fruto de su corazón. Hay en sus comunidades alguien que los mueve a hacer el bien, a compartir lo que tienen, a buscar a los necesitados, a auxiliar a los enfermos, a auxiliar a los huérfanos, a cuidar de las viudas. Hay un amor, hay un poder, hay una fuerza que ellos están experimentando, van experimentando, y que poco a poco van preguntándose sobre esta presencia de Dios, esta presencia nueva de Dios en medio de ellos. Poco a poco la comunidad cristiana, apoyándose en los textos del Antiguo Testamento, van identificando este amor, esta fuerza, este poder de Dios como el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Poco a poco la comunidad se va dando cuenta que hay alguien que actúa que se llama Espíritu Santo. Ya los apóstoles les habían hablado de él. Ya los apóstoles, cuando cuentan la historia sobre Jesús, les cuentan también a los nuevos cristianos que Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, que Jesús prometió el cumplimiento de una promesa que estaba en el Antiguo Testamento, de una promesa de parte de Dios, pero al mismo tiempo de un anhelo profundo de parte del pueblo de Israel, de parte de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. El anhelo profundo de que Dios enviara su Espíritu a la tierra para que todo lo hiciera nuevo. Porque este Espíritu que aleteaba sobre las aguas, dice el Génesis, es el Espíritu que está en el momento de la creación. Este es el Espíritu que le dio vida, es el Espíritu que Dios infunde en el origen a los hombres. Pues los judíos saben que anhelan, desean que este mismo Espíritu venga para hacer todo nuevo, para que Dios les infunda vida nueva, para que Dios haga nuevas todas las cosas, recree todas las cosas. Y por eso piden con insistencia a Dios que envíe su Espíritu, que venga su Espíritu a renovar la tierra. Es un anhelo. Lo encontramos en los profetas, ¿verdad? Lo encontramos en los profetas. Encontramos también en los profetas que de una manera misteriosa este Espíritu va actuando, va haciendo obras en el mundo, en la historia. Los profetas lo van identificando y le van diciendo al pueblo. Así que hay un anhelo profundo de parte del hombre de que venga el Espíritu de Dios al mundo y al corazón de los seres humanos. Y por el otro lado está la promesa de Jesús a sus apóstoles de que les enviará el Espíritu Santo. Vamos a un segundo corte
Regresamos en unos momentos. Les recuerdo, estamos en el 608-3652 a sus órdenes, y también estamos por internet en tjcatólico.com. Ahí podremos también ponernos en comunicación y encontrarán también cómo repetir en sus computadoras algunos de los videos de nuestros programas. Regresamos enseguida. No le cambie a su radio. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. La Comunidad Católica de la Adoración Nocturna Mexicana te invita a su gran kermés en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia, calle San Diego, entrada por la avenida Vía Rápida Poniente. Habrá comida, sana convivencia, música en vivo y la presentación especial del grupo de ballet Nanahuatzin. Recuerda, domingo 25 de octubre de 8 de la mañana a 7 de la tarde. ¡No faltes! Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La Arquidiócesis de Tijuana está contigo. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, estamos entonces con esta expectativa del ser humano, ¿verdad? Esta expectativa del pueblo de Israel, que la encontramos en el Antiguo Testamento. Estamos también con esta promesa de parte de Jesús, que encontramos en los Evangelios. Y encontramos con el cumplimiento de esta promesa de parte de Jesús, de que el Espíritu Santo vendría no solamente sobre los apóstoles, vendría sobre todos los discípulos de Jesús, y no solo sobre los discípulos de Jesús, sino vendría a toda la creación. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos 2 pasajes sumamente importantes en donde se nos habla de esta venida del Espíritu Santo. Encontramos un texto en San Juan, en el Evangelio de San Juan, que nos dice que la tarde de la resurrección, Jesús aparece en medio de sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ahí tenemos un envío de Jesús sobre sus discípulos. Es así como Juan nos transmite esta experiencia de los discípulos de haber recibido el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, que Cristo, que está ya resucitado, que está ya glorificado, que, como dice el credo, está ya sentado a la derecha del Padre, ha enviado al mundo. Ha enviado al mundo. Podríamos decir que el medio serán los apóstoles, el medio serán los cristianos, pero el Espíritu quiere estar en todo el mundo y el Espíritu viene a inundar el mundo porque quiere renovar todo el mundo. Hay una oración y una invocación al Espíritu Santo, ¿verdad?
donde se le pide al Espíritu Santo que venga a renovar la faz de la tierra, a que todo de nuevo sea creado. Pues lo primero que va a renovar y que va a recrear será el corazón, la vida de los discípulos de Cristo. Y Juan nos presenta este pasaje en la tarde de la resurrección. Lucas, sin embargo, nos va a presentar lo que nosotros llamamos ordinariamente Pentecostés, que es la experiencia también, es la misma experiencia de haber recibido el Espíritu Santo, pero de acuerdo a la manera como a Lucas le gusta o le gustó contarnos, dejarnos por escrito la historia de Jesús, la historia o los primeros años de la historia de los apóstoles. Y sabemos que Lucas nos habla de este envío del Espíritu Santo, de esta recepción del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero no nos metamos en eso, constatemos nada más que en el Nuevo Testamento tenemos estos dos pasajes muy interesantes sobre el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Les enviaré al Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos los va a enviar? ¿Para qué les prometió a los apóstoles? Esto también es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque esto es lo que nos da a nosotros la certeza y la seguridad de el desarrollo que hemos venido siguiendo en el ir comprendiendo lo que Jesús nos quiso revelar. Les dijo a los discípulos: les enviaré el Espíritu Santo para que les descubra la verdad, para que ustedes puedan comprender lo que yo les he dicho. Jesús nos ha dicho la verdad, nos ha hablado, nos ha comunicado, pero ahora enviará al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender mejor lo que Él nos ha enseñado. Y a los primeros que el Espíritu Santo les va a ayudar a comprender esto, pues será a los apóstoles, porque los apóstoles lo habían recibido de viva voz. Entonces ahora el Espíritu Santo como que les iluminará la inteligencia, les abrirá su corazón y sus ojos interiores, sus ojos del alma, el Espíritu Santo, para que puedan comprender mejor aquello que Jesús les ha dicho. Y no vayamos a creer que esta acción del Espíritu Santo se terminó cuando se murieron los apóstoles, ¿no? Ya hemos dicho que el Espíritu Santo era también para todos los discípulos, para toda la iglesia y para todo el mundo. Entonces, a lo largo de los siglos, el Espíritu Santo sigue asistiendo a la iglesia, sigue iluminando a los discípulos de Cristo, que somos los cristianos de ahora, para que comprendamos cada día mejor lo que Jesús les enseñó de viva voz a los apóstoles. Esta asistencia, este auxilio del Espíritu Santo es a toda la iglesia, ciertamente, pero de manera muy especial a los pastores, es decir, a los sucesores de los apóstoles, al Papa y a los obispos. Por eso, y perdonen que quizá me vaya a salir un poquito del tema, por eso es que en estos días que ha estado reunido el Papa con los obispos en el sínodo sobre el tema de la familia, la Iglesia le ha pedido tanto al Espíritu Santo para que ilumine a nuestros pastores. Por eso ellos mismos invocan todos los días al Espíritu Santo para que los ilumine y ellos puedan comprender mejor qué es lo que Cristo nos ha enseñado y nos lo puedan enseñar a nosotros hoy en el siglo XXI. Muy bien, entonces Jesús envía al Espíritu Santo para esto también, para que ilumine la inteligencia de los apóstoles puedan comprender mejor, puedan profundizar mejor en las palabras de Jesús y lo puedan transmitir a los demás discípulos. Pero también va a enviar al Espíritu Santo a los apóstoles para que los apóstoles puedan, teniendo al Espíritu Santo en su corazón, amar a los demás con el amor de Dios. Porque Jesús les había puesto pues una tarea muy difícil. Ámense como yo los he amado. Híjole, esto está muy difícil,
Porque luego nosotros podemos amar de acuerdo a la medida de nuestro corazón humano. Y a veces, díganme si no es cierto, que nos cuesta trabajo amar a algunas personas que no nos resultan simpáticas, que a poco nos tratan mal, que a poco nos ofenden, o que nos desprecian, o que nos hacen menos. Y entonces decimos, ¿y cómo los voy a amar? No me nace amarlos. Sin embargo, Jesús nos dice en el Evangelio, ámense como yo los he amado. Entonces, Jesús, para que pudiéramos cumplir esta tarea que Él nos dejó, nos ha enviado al Espíritu Santo a nuestro corazón, al corazón de los apóstoles, al corazón de todos los discípulos desde entonces. Ha enviado al Espíritu Santo para que ese amor que Cristo nos pide sea posible, porque ahora el que vive en nosotros, el que está en nosotros, es el Espíritu Santo, que nos ayuda a amar como Cristo nos amó. De otra manera no lo podríamos hacer. De otra manera los cristianos no podríamos amar al prójimo como Cristo nos amó. De otra manera los cristianos no podríamos hacer lo que los cristianos hacemos en el mundo. A veces no lo sabemos, a veces no lo conocemos porque los medios de comunicación no les interesa, no les conviene decirlo, pero los cristianos en el mundo, con el amor de Jesús, buscamos servir a los hermanos, sobre todo a los más necesitados. Es el amor que está en el corazón de los discípulos de Jesús, gracias al Espíritu Santo, que los cristianos hacen tantas cosas buenas a lo largo y ancho del mundo en favor de los hombres. Desde cuidar niños huérfanos, tener asilos para ancianos, tener hospitales para enfermos terminales, tener hospitales, tener colegios, tener guarderías, tener leprosarios, atender refugiados, atender migrantes. ¿Cómo es posible? ¿Por qué los cristianos hacen todo eso? Porque en el corazón de los cristianos está el amor de Dios. ¿Cómo es posible que el amor de Dios esté en el corazón de los cristianos? Por el Espíritu Santo que Jesús desde estar junto con su Padre nos envió a los apóstoles. Entonces, si los cristianos somos capaces de amar, no vamos a pensar que porque somos muy buenas personas, porque somos lo máximo. No. Podemos amar, somos capaces de amar y estamos llamados a amar porque está en nosotros el Espíritu Santo. Así que Jesús nos envió el Espíritu Santo y los apóstoles lo recibieron y los apóstoles lo comunicaron a la comunidad de los discípulos. Y los discípulos lo vivían todos los días. Lo vivían ahí donde estaban, sirviendo en la comunidad, en la sociedad donde estaban, donde al igual que aquí y ahora en el siglo XXI, no faltaban los enfermos, los ancianos, los huérfanos, los pobres, etcétera, etcétera. Mis amigos, tenemos que ir nuevamente a otro corte. Recordarles que estamos en el 800 AM de su radio. Nuestro programa Claves para Comprender el Catecismo llega hasta ustedes por Radio Koinonia todos los domingos a las 8 de la noche. Y qué bueno que nos podemos comunicar con ustedes, qué bueno que ustedes se comuniquen con nosotros por el teléfono 608-3652. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos enseguida. No le cambie a su radio, volvemos en un momento. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para Comprender el Catecismo de la Iglesia. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El deber ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho
el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero lo sabe. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Halloween, nah. Celebremos Santowen, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, pues entonces los discípulos de Jesús, los que vivieron en la época de los apóstoles, los que vivieron en los siglos sucesivos y hasta nuestros días, pero vamos fijándonos en estos primeros siglos, tienen esta experiencia, tienen la experiencia del Espíritu, que además de actuar en su corazón y además de actuar en su inteligencia para comprender lo que Jesús dijo y en su corazón para amar a los demás, actúa también en sus comunidades. Se dan cuenta los primeros cristianos que están unidos y se sienten hermanos. Es cierto, comparten la misma fe, pero ¿por qué se sienten hermanos? ¿Por qué sienten este amor unos por otros? ¿Por qué sienten esta confianza de unos por otros? El deseo de ayudarse unos a otros. Porque el Espíritu de Dios está allí presente, trabajando, actuando con ellos. Ellos ven que los apóstoles, ellos ven que los sucesores de los apóstoles y también los discípulos pueden enfrentarse sin miedo a la tarea de la misión. No sienten miedo de hablar de Jesús. No sienten miedo de salirse de su pueblo e ir a otros pueblos a anunciar a Jesús. No le tienen miedo a que los persigan, los atrapen y los crucifiquen o los quemen o los cuelguen o los maten. No tienen miedo. Ven que en sus comunidades hay vida, porque unas personas ayudan a otras, se enseñan mutuamente, se animan mutuamente, comparten de lo que tienen. Así que algo pasa en esas comunidades cristianas, algo está sucediendo, alguien está actuando en esas comunidades cristianas. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, por ejemplo, encontramos testimonios de estas comunidades que tienen una experiencia muy viva, muy a flor de piel de esta acción
del Espíritu Santo. Se sienten llenos del amor de Dios, se sienten llenos de ánimo, se sienten como con una vida nueva, se sienten con las ganas de estar todo el tiempo rezando, se sienten con las ganas de no hacer otra cosa más que alabar a Dios. Pablo nos lo deja entrever en las cartas que les escribe a las comunidades que están en ese momento en el Imperio Romano. Es el Espíritu Santo. Es eso que ahora nosotros en el siglo XXI encontramos en algunos lugares de nuestro mundo y que llamamos comunidades carismáticas. Pues ya existían desde siempre, desde los primeros siglos, las comunidades carismáticas. Porque ¿qué son las comunidades carismáticas? Son comunidades animadas por el Espíritu. Al final de cuentas, ¿qué es la comunidad cristiana? Es una comunidad carismática. ¿Carismática en qué sentido? En que está animada por el Espíritu. Una comunidad que no esté animada por el Espíritu, es una comunidad que se muere. Una comunidad en donde el Espíritu no está presente porque no lo dejamos actuar, es una comunidad que poco a poquito se va acabando, hasta que termina por desaparecer, hasta que termina por morirse. Cuando en una comunidad actúa el Espíritu Santo porque lo dejamos actuar, entonces los discípulos, los miembros de esa comunidad, trabajan unos por otros, se preocupan unos por otros, por anunciar el Evangelio a otras comunidades, por ayudarse unos a otros, por estar al pendiente. Y el Espíritu Santo entonces va motivando a que unos enseñen, a que otros curen, a que otros se preocupen por los pobres, a que otros tomen la dirección de la comunidad, a que otros canten, a que otros sean muy buenos para rezar. En fin, es la manera como el Espíritu Santo enriquece a esas comunidades con muchos dones y carismas. Pues esto que quizá estamos nosotros pensando como en un grupito pequeño de bautizados, lo tenemos que decir de toda la iglesia. Toda la iglesia en su conjunto, todos los católicos, todos los cristianos en su conjunto, somos una gran comunidad carismática. Porque si el Espíritu Santo no está en la iglesia, si el Espíritu Santo no vivifica, dinamiza de esa manera la iglesia, pues la iglesia sería como una, como pudiéramos decir, como una estructura muerta, como una burocracia, como un gran edificio pero deshabitado, como una inmensa organización pero que no llega a nada, que no vibra, que no vive. Gracias a que el Espíritu está en toda la iglesia, a que el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras en los diferentes pueblos que conforman la iglesia, en los diferentes cristianos que conformamos la iglesia ha estado y estará siempre viva por este Espíritu de Dios que está en la iglesia y que le inyecta la vida, le inyecta el amor, le inyecta la fuerza, el dinamismo para llevar el Evangelio. Por ejemplo, hoy que celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que mueve a un misionero a dejar su casa, su pueblo, su tierra quizá, e irse a otro país o irse a otro pueblo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en el corazón de aquel hombre, en el corazón de aquella mujer, quizá en el corazón de aquella comunidad religiosa, aquella congregación. Actúa ahí para que con ánimo, con ganas, con mucho entusiasmo, con mucho anhelo, vayan a buscar a otros seres humanos y a amarlos, a ayudarlos, a anunciarles el Evangelio, a comunicarles la alegría de creer en Cristo, la alegría de saberse amados por el Padre Dios. ¿Qué es lo que mueve entonces?
¿Qué es lo que ayuda a que haya misioneros en la iglesia? La acción, la presencia del Espíritu Santo. Si no, todos nos quedaríamos quietos en nuestro lugar, nadie se movería, nadie quisiera dejar la comunidad de su familia, quizá de su parroquia, la comunidad de su país. Pero el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre, de la mujer, entra en el corazón de una comunidad y dice: vamos a anunciar el Evangelio sin temor. Y entonces se dan los misioneros. Es el Espíritu Santo. Bueno, pues esto lo vivieron las primeras comunidades y lo vive la iglesia. La iglesia también es una comunidad carismática, porque el Espíritu Santo está en ella y porque en ella el Espíritu Santo va repartiendo dones, repartiendo carismas. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia y también para el servicio de la humanidad. Nosotros a veces no lo sabemos siempre, pero a veces sí nos damos cuenta de que hay mucha gente de muy buena voluntad. Hay cristianos en el mundo que están trabajando por la paz, por la justicia, por la defensa de los pobres, por la defensa de la vida, por los derechos humanos. Son cristianos que están interesados en los más pobres, en ayudar a que los pueblos se desarrollen, a que los seres humanos vivan mejor, en mejores condiciones. Son cristianos. ¿Quién ha movido en su corazón ese deseo? ¿Quién los ha impulsado a que dediquen su vida o parte de su vida en favor de los que sufren, de los que tienen menos, de los que están en peligro, de los que están en guerra? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ellos no, puede ser que no sirvan hacia el interno de la iglesia, pero sirven hacia afuera. ¿Y quién ha sido? El Espíritu Santo que está en su corazón y que ellos dejan que actúe. Ellos ponen todo de su parte para que el Espíritu Santo actúe en ellos. Pues bien, esta fue la experiencia de los primeros cristianos. Y va a llegar un momento en que los primeros cristianos se van a preguntar: ¿qué es esto? ¿Quién es este espíritu? ¿Qué es este espíritu? ¿De dónde viene este espíritu? Y ahora, de igual modo que como lo hicieron con Jesús, tendrán que hacer una profunda reflexión para poder expresar del mejor modo posible, del modo más preciso, quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En los primeros siglos ellos también van a hacer el esfuerzo, como lo hicieron con Cristo, de encontrar palabras que les ayuden a comunicar lo que ellos experimentan, lo que ellos sienten y lo que ellos creen. Vamos a seguirle la huella a la reflexión de estos primeros cristianos en el próximo programa. Hoy nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su atención. Que descansen, que tengan una buena noche este domingo de descanso, porque mañana iniciamos la semana de trabajo. Vamos a pedir por los misioneros, una última oración antes de dormir, por los misioneros en el mundo. Y nosotros nos vemos aquí el próximo domingo a las 8 de la noche por Radio Koinonia. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Que Dios los bendiga. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón a nuestra esperanza.